Hay una historia por la cual yo me hice motorista, o que más bien me enganchó para convertirme en motorista, y quizás alguno de vosotros o vosotras tenga una historia también, así que dejármela en comentarios. Hoy os la voy a contar, pero os voy a poner un poco de contexto antes. Y es que, como tantas otras personas, mi primera toma de contacto con una moto fue en mi pueblo. Mi padre tenía una Vespa de cuando él era joven y con esa empecé a montar en moto ahí en el pueblo. Además me encantaba porque era una moto muy cómoda para empezar, el asiento muy mullidito, tenía pedales por si no tiraba bien. Y fue una moto con la que dejé de tener miedo un poco a la velocidad que te cambia de tener una bici a pasar a una moto. Después, cuando quise aprender a dar marchas, hice lo mismo. En mi pueblo, con una moto pequeñita que no podíamos ni matricular, pues aprendí a dar marchas con mi padre. Y fue en esa época de adolescente cuando tuve una historia que me hizo enamorarme aún más de las motos. Yo ya veía mucho MotoGP, lo que más veía era competiciones de velocidad, ¿no? Pues MotoGP, Moto2, en esa época estaba Cribillé, Sete Gibernau, Carlos Checa, Valentino Rossi, obviamente. Y lo veía cuando lo echaban en la tele, sin tener que pagar un extra, como pasa ahora. Y me gustaba mucho. Y siempre quise ir a uno de estos grandes premios. Entonces me fui con mi padre a ver el Gran Premio de Montmeló. A mí quien más me gustaba era Pedrosa, estaba compitiendo ahí también con Lorenzo y demás, porque justo venía de ascender también de Moto2, creo. Luego, tiempo después, se ha hablado más de esto, ¿no? Pero que una persona tan flaquita llegar incluso a manejar en MotoGP y demás, que eso luego le restó más que le sumó cuando subió a MotoGP, porque el ser tan flaco para esas motos pues ha sido un contra, ¿no? Él mismo lo ha dicho y Lorenzo ha hablado de ello también. Entonces fuimos a Montmeló y esa fue la primera toma de contacto que tuve con otros motoristas. Me acuerdo de estar en la gasolinera y que no paraba de haber motoristas, que todo el mundo era súper simpático. Me acuerdo de ir por la carretera, camino del circuito, y un buen rollo enorme, pitando todos los unos con los otros. Te parabas a tomar agua y todo el mundo estaba súper contento y hablando. Me generó muy buena sensación. Hay que tener en cuenta que yo ahí tenía unos 14 años, yo era un chavalín muy pequeño. Y cuando llegué al parking de Montmeló, que era de tierra, yo me bajé para que mi padre aparcara la moto. Y un señor con una Harley, señor típico Harley, ¿no? Típica moto custom, que pesaba un quintal, me pidió ayuda para aparcarla. Y en ese momento, ahora puede parecer una chorrada, pero en ese momento, con 14 años, que lo que quieres es sentirte más mayor, ¿no? De lo que en verdad eres, me sentí que me trataban de tú a tú. Y era una de esas cosas que no la había notado antes, ¿no? Pues lo típico siendo adolescente, ¿no? Estás en esa fase rebelde y de repente alguien me hablaba de tú a tú y era un señor que molaba mucho, ¿no? Tenía una Harley y era el pelo largo, canoso, ¿no? Gafas de sol, chaqueta de cuero, era típico cliché, pero a mí me encantó. Y me acuerdo mucho de esa anécdota porque fue de las primeras veces, yo creo que fue la primera vez que dije, vale, este es mi mundo, porque hasta entonces me gustaban mucho las motos y quería tener moto, pero no había tenido esa toma de contacto con otras personas que le gustaran lo mismo que yo, más allá de mi familia y algún amigo, ¿no? Por eso soy muy fan de los eventos de motos, porque conoces gente y suele haber siempre muy buen rollo. Entonces, a partir de ahí me enganché mucho más. En aquella época, y manda narices que yo tenga que decir en esa época como si tuviera 80 años, ¿no? Pero en aquella época te podías sacar el carnet de 50 centímetros cúbicos de ciclomotor a los 14 y yo me lo saqué. Luego lo subieron a los 16 y a día de hoy no sé qué edad tiene, yo creo que 16 también, pero no lo sé. Y me lo saqué con 14.
He de decir que para nada, porque luego en el pueblo me compré una de 110 que no se podía matricular de motocross para aprender, pero bueno, ahí tenía el carné. Y tampoco había dinero para comprarme una moto de verdad, matricularla, el seguro y todo eso. Y años más tarde me saqué la 2, que la verdad que no me gustó nada, como a muchos de otros. Supongo que algún día hablaré de esto, aunque ya no sé qué puedo aportar porque mucha gente ya ha hablado de su experiencia, ¿no? Que es un sacacuartos y que las pruebas, bueno, habría que ver la funcionalidad real que tienen, pero bueno. Y me compré mi primera moto y me hice mi primer viaje con la primera moto, pues prácticamente a los pocos meses de sacarme la 2 me fui por toda Andalucía yo solo. Y luego con los años me he ido dando cuenta de cómo esos pequeños momentos te van forjando. Porque a día de hoy tengo 33 años, esa anécdota pasó con 14 y de Montmeló me acuerdo de unas cuantas cosas, pero de la principal, que no tenga que ver con mi padre y los recuerdos que tengo allí con él, es esa anécdota de cómo, esa sensación, más que la anécdota también es la sensación de haberme sentido como uno más cuando, pues bueno, en una época en la que te sientes de ningún sitio, de repente encuentras tu lugar. Con el paso del tiempo, pues me he ido enganchando más, ¿no? Me he sacado el carnet A, he viajado mucho con la moto e incluso profesionalmente me dedico a ello. Porque quizás también en otro vídeo hablé de esto, pero también me dedico a grabar vídeos de motos. ¿Qué vídeos de motos? Pues grabo campeonatos de España de trial, de enduro, también he grabado el hard enduro, he grabado para alguna marca también, esto ya lo hablaré en otro vídeo. Y ahora también mi hobby pues lo estoy dedicando a la moto, que es esto, ¿no? Que aquí pues me gusta porque ya no tengo que ir con todo el equipo de cámaras, con el objetivo de 70 o 200 que uso para grabar las carreras. Aquí voy con unas camaritas pequeñitas y voy más a mi bola. Y eso es algo que también agradezco, pero que ya lo contaré en otro vídeo. Como he dicho al inicio del vídeo, no sé si alguno de vosotros o vosotras tiene alguna de esas historias que le hizo engancharse a este mundillo, o si tenéis anécdotas curiosas que os hayan pasado en eventos como esta y que se os hayan quedado marcadas. Si es así, pues dejármelas ahí en comentarios para que podamos recordarlas todos y comentarlas. Y después de este vídeo, la verdad que tengo que ir a subirle la presión a las ruedas porque las tengo bajas, no bajísimas. Vengo de viaje y la verdad es que he cogido la moto solo para dar una mini vuelta y para ponerla a punto. Así que después de grabar este vídeo voy a ir directo a subirle la presión a las ruedas para la siguiente rutilla. De aquella época además también guardo un recuerdo físico, que es esta camiseta de Pedrosa, que me encanta, que curiosamente todavía me queda porque cuando fuimos a comprar la camiseta solo quedaba una talla absurdamente grande para un chaval de 14 años. Me la compré y mira, no hay mal que por bien no venga, porque a día de hoy me sigue valiendo. Así que con esta super camiseta me despido hoy y muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Cualquier cosa me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en la ruta.